TGCC correspondiente al 4 de abril del 2016 en el mundo. Interesante la filtración de documentos de una de las principales empresas de abogados en Panamá, que ha expuesto a varias personalidades del mundo con la creación de empresas con el objetivo de reducir la carga tributaria que tienen en cada uno de sus respectivos países. Hasta el momento solo se han filtrado 200 nombres de personalidades, entre los que están el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, también pues personalidades del mundo del entretenimiento, como el director de cine español Almodóvar o el jugador de fútbol Lionel Messi. Estamos a la espera de la publicación de documentos también para el tema de Colombia, con cerca de 800 nombres de personas que podrían estar en esta lista, y sin duda pues interesante será ver acá el funcionamiento de las diferentes oficinas de control fiscal en cada uno de los países para establecer pues los procedimientos que van a establecer para investigar si en alguno de esos casos existe evidencia de elusión de impuestos. Con relación a Colombia, importante, anuncios en el caso de Ecopetrol, que continúa buscando levantar recursos para este periodo de bajos precios de petróleo y mantener pues la operación de la compañía y los planes de inversión proyectados para este año 2016. Se va a abrir la segunda subasta en la segunda etapa de acciones de ISA, que se va a realizar el próximo 7 de abril. El precio base sigue siendo los 8.236 pesos. Sin embargo, la parte positiva en esta ocasión, a diferencia de lo que fue la primera subasta, donde se declaró desierta, es que el precio de mercado ya está en 8.500 pesos, es decir, por encima del precio mínimo de subasta. Con relación también al tema eléctrico en Colombia, el presidente el día sábado descartó el racionamiento. Dos justificaciones: caída de capacidad almacenada en embalses se ha frenado, y la segunda, el ahorro de energía en Colombia ha servido para digamos ampliar la vida útil de los mismos, motivo por el cual pues el presidente de la República decidió descartar este escenario. Y en las minutas del Banco de la República de Colombia, dos frases interesantes. La primera de ellas tiene que ver con que ya las presiones inflacionarias no estaban tan ligadas al fenómeno del Niño y la depreciación del tipo de cambio, sino más bien a los mecanismos de indexación y a mayores costos laborales, es decir, el ajuste del salario mínimo de un 7%, pues está obviamente generando ahora presiones inflacionarias, y este es el mecanismo ahora que va a prevalecer en este año y el que va a explicar por qué la inflación nuevamente va a cerrar por encima del rango meta en niveles cercanos al 5,5%. Lo segundo que estableció el banco es que, si bien es cierto, las expectativas de inflación ya parecen estarse, digamos, controlando y moderando, siguen todavía muy elevadas, y que debido a eso consideraron oportuno continuar con el proceso de incrementos de tasas de interés en 25 puntos básicos. Dentro de las minutas se mantiene todavía la lectura del grupo disidente al interior del Banco de la República, solicitando ajustes no de 25, sino de 50 puntos básicos. En este momento, pues esa expectativa de tasas al 7% en algún momento de este año, sobre todo el primer semestre de este año para el caso colombiano, está tomando fuerza. En Chile también un director del Banco Central manifestó su inclinación a empezar a incrementar la tasa nominal más allá de lo que se tiene en este momento. Está en el 3,5% y las expectativas de inflación están por encima de ese nivel, y considera que una tasa de interés negativa no es congruente con los objetivos de largo plazo, motivo por el cual está mostrándose un poco más alcista de lo que el mercado está asumiendo este momento. En Brasil, interesante, dos anuncios en Petrobras. Uno es que podría considerar la reducción de precios de los combustibles. Esto afectaría obviamente los ingresos de la compañía. Y el segundo tiene que ver con ese programa de ahorro o de retiro voluntario de empleados, con lo que pues gastaría cerca de 1.2 billones de dólares en estos próximos 5 años, pero tendría ahorros cercanos a los 10 billones de dólares para el caso de Petrobras. En el caso de Odebrecht, hay anuncios interesantes: una venta esperada de activos por cerca de 3 billones de dólares, una renegociación de deuda de cerca de 10 billones de dólares, con lo que espera, digamos, afrontar este difícil momento desde el punto de vista de financiamiento. Y segundo, el presidente de la compañía anunció que en los últimos meses habían realizado despidos masivos por cerca de 70.000 plazas de trabajo, que obviamente está mostrando la difícil situación que tiene la empresa en este momento. Desde el lado macroeconómico, en Brasil, la producción industrial cayó de manera fuerte en febrero, luego que en enero había incrementado el 0.4%. Esa contracción de febrero fue más fuerte de lo esperado. Y segundo, no todo es malo en Brasil. Una noticia positiva tiene que ver con
el superávit comercial, el cual marcó el máximo mensual de los últimos 27 años, alcanzando los 4.4 billones de dólares y mostrando obviamente que esa fuerte depreciación del real está sirviendo para esos sectores transables, digamos, participen más en el comercio internacional. Con relación a los Estados Unidos y además de esas declaraciones que vamos a mostrar más adelante de Loretta Mester, una de las, o tal vez la funcionaria más alcista en términos de tasas de interés en los Estados Unidos, se tuvo el día viernes la publicación del ISM manufacturero con una primera lectura positiva de más de 6 meses y también superando las expectativas de recuperación del mercado. El dato anterior había sido de 49.5, el dato esperado era 50.7 y el observado fue de 51.8, mostrando que ya el sector industrial se estaba ajustando a ese fortalecimiento del dólar y estaba en cierta manera empezando a recuperar su dinamismo. Esto, en conjunto con los datos del mercado laboral, ha reforzado la idea de que efectivamente la Reserva Federal puede incrementar la tasa de interés en 2 ocasiones y no, como el mercado está asumiendo, puede ser una única ocasión, o incluso algunos consideran que en ninguna oportunidad de este año se puede incrementar la tasa. Entonces, estos datos económicos en Estados Unidos están consolidando esas expectativas de incremento de tasas donde se estaba observando probabilidades cercanas al 50% para la reunión del mes de septiembre. Con relación a Europa, empiezan obviamente esas evaluaciones sobre la deuda griega y pues hay filtraciones en la prensa en que acusan al Fondo Monetario Internacional de intentar presionar a los acreedores para que hagan este alivio. Grecia está solicitándole al Fondo Monetario Internacional, si es cierto, que una de las recomendaciones es que Grecia incumpla alguno de los pagos para que efectivamente los acreedores realicen algún tipo de alivio, y mientras tanto el Fondo Monetario Internacional, en cabeza de su directora, pues ha descartado este tipo de presiones, pero lo importante acá es durante todo este mes de abril evaluar cómo viene esta negociación y pues en lo que respecta al mercado, sin duda, el interés de los inversionistas es efectivamente comprobar ese alivio lo antes posible. Con relación al Reino Unido y la posibilidad de su salida de la zona de la Unión Europea, el próximo 23 de junio, las empresas han decidido frenar sus planes de inversión y ahora cerca del 75%, es decir, 3 de cada 4 empresas que hacen parte del FTSE 350, estarían inclinados a apoyar la permanencia de del Reino Unido en la Unión Europea. Y desde el lado económico, dos resultados. El primero de ellos tiene que ver con el índice de precios al productor, una caída del 0.7% en febrero, y en el acumulado año, en el acumulado 12 meses, una caída del 4%, mostrando sin duda la debilidad de crecimiento en esta zona. Y de manera contraria, o por lo menos positivo, un incremento en el índice de confianza de los inversionistas, que se vio apoyado por las decisiones del Banco Central Europeo, pasando de 5.5 en febrero a 5.7 unidades de lectura en marzo. Con relación a los datos que se tienen para esta semana, interesante en Estados Unidos el ISM no manufacturero, que se dará a conocer mañana, y la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que será a conocer el miércoles. Interesante ver aquí digamos que algo de información adicional sobre las discusiones desde el punto de vista económico. Sin embargo, como el pasado 16 de marzo hubo declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, se espera que el impacto de esas minutas sea leve. Con relación a Colombia, el día de mañana, publicación de la inflación, donde la expectativa de mercado está alrededor del 0,70%. En Global Securities hemos revisado a la baja nuestra expectativa del 0,83 al 0,76, con lo que la inflación 12 meses pasaría a niveles cercanos al 7.78%. Todavía muy por encima de la meta de inflación. Vemos como positivo los incrementos en las precipitaciones que pueden moderar las presiones inflacionarias en temas de alimentos e incluso empezar a revertir parte de esos incrementos de precios, pero como manifestaban las minutas, lo importante de este año será todos esos mecanismos de indexación pues que ya se desencadenaron y que pues el Banco de la República tendrá que controlar para el próximo año a través de incrementos de tasas de interés y de una persistente tasa de referencia para el segundo semestre de este año. Con relación a cómo abrieron los mercados esta semana, desde el lado accionario estamos viendo una dinámica positiva. Esto es interesante, pues las primeras reacciones que están tomando los inversionistas con buenos datos económicos en Estados Unidos es incrementar los temores de un retiro
del estímulo monetario, y por eso estábamos esperando algo de dinámica a la baja, luego de conocer esos buenos datos de generación de empleo en Estados Unidos y del indicador ISM manufacturero. Sin embargo, esta semana abre con tendencia alcista entre el 0.7 y 1% en la mayoría de plazas. Con relación a Brasil, interesante ese proceso o ese posible proceso de remoción del cargo de la presidenta Dilma Rousseff, como lo hemos venido hablando, durante el último mes ha generado una importante apreciación, está en máximos de la historia reciente de los precios de las acciones en Brasil. Sin embargo, ya hay inversionistas que empiezan a preguntarse si la persona, en caso de que se cumpla con este proceso de remoción de la presidenta Dilma Rousseff, si el encargado va a tener o no estabilidad en su cargo, teniendo en cuenta que en este momento sería el vicepresidente quien pues ha estado al lado de la presidenta Dilma Rousseff durante estos últimos años y posiblemente también tenga algún tipo de investigación pendiente. Entonces, esto es lo que empiezan a preguntarse los inversionistas y pues es interesante ver que una vez pasado este proceso de remoción, en caso de que sea efectivo en el tema brasilero, pues de todas maneras el mercado va a quedar con algunas dudas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Algo que llama la atención esta mañana es la disminución en la correlación que existe entre el precio del crudo, la evolución del precio del crudo y la evolución del precio de las acciones a nivel global. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, esa correlación ha empezado a descender más o menos desde mediados del mes de febrero y continúa con esa leve tendencia bajista, lo cual es una buena señal para el mercado accionario, por cuanto ya en alguna medida podríamos empezar a desligar el comportamiento de las acciones con el comportamiento del crudo, más aún cuando se están empezando a presentar algunas expectativas nuevamente bajistas en relación con el precio de este activo. Lo que tiene que ver con el mercado local accionario, el día viernes simplemente tuvimos aquí la continuidad de desempeño de este indicador sobre la zona o sobre este canal alcista de más largo plazo. Simplemente recordarles la importancia de la zona media móvil 20, que también es la parte superior de alguno de los puntos Ichimoku, y la parte baja del canal alcista. Esta zona está ubicada entre los 1280 a 1290 puntos. Ahora el trailing stop para los que mantienen posiciones largas en algunas de las pocas acciones que han venido presentando un desempeño las últimas 3 jornadas, en la zona de los 1300 puntos o ruptura de los 1300 puntos es una zona de referencia importante para tomar la decisión de disminuir sus posiciones. En Nutresa, el día viernes observamos una de las mejores desempeños de nuestro índice Colcap, 0.78%. Aquí simplemente les quería mostrar cómo se comporta dentro de este canal alcista de mediano plazo, y mucha cautela con rupturas potenciales por debajo de 25.000 pesos, que también pueden ser tomadas como un indicador para disminuir sus posiciones. La acción que más cayó fue Preferencial Bancolombia, una disminución del 1.39%. Aquí simplemente recordarles cómo es tan importante esta zona entre 24.000 y 25.000 pesos, que es una zona tradicionalmente de congestión supremamente fuerte. La acción se ha mantenido respetando esa zona de congestión, ni siquiera ha logrado ingresar. Entonces, por ahora pensaríamos que no hay señales en el corto plazo de que preocuparnos. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Buenos días a todos. Continuando aquí con el mercado de renta variable, observamos entonces lo que es el análisis semanal del mercado, viendo que la semana anterior el índice iniciaba las jornadas de negociación con caídas mayores al 1% y posteriormente el mercado se recuperaba con un impulso, digamos que significativo al cierre de mercado. De esta forma, entonces, el índice la semana pasada cierra con un incremento del 1%, completando 3 meses de valorizaciones y acumulando para el año una valorización del 15,6%. En el lado positivo tenemos a Pacific, el cual logró casi que duplicar su precio la semana pasada, donde Bloomberg publicó una noticia sobre la posible segunda oferta de Alfa para la adquisición de la compañía. Tenemos después Terpel con un incremento también significativo, casi del 17%, donde en sus resultados anuales la compañía pues mostró lo que ha sido un desempeño destacable durante todo el 2015.
Después tenemos Éxito, que recuperó su caída de Semana Santa del 8,7%, y finalmente tenemos a Celsia con un 6% de variación positiva y Canacol con un 4,3%. Por el lado negativo, sin duda alguna, el gran perdedor de la semana anterior fue el petróleo, el cual cayó un 6,8% después de que en varios anuncios se diera a entender la limitación que tiene el mercado y la disposición que tiene para limitar la sobreoferta que se viene presentando en el mercado del crudo. En tanto, entonces vemos que Ecopetrol cae un 3% y vemos que otras acciones como lo son la acción de Avianca, Odinsa e ISA también presentan variaciones negativas. En cuanto a anuncio, como ya lo comentó Dani, Ecopetrol anuncia que iniciará el día 7 de abril su segunda subasta del programa de enajenación de ISA, donde el precio mínimo es de 8.236, el cual ya se encuentra por debajo de lo que se encuentra en estos momentos el precio de mercado. En cuanto a Banco de Bogotá, este publica sus fechas ex dividendo, y Pacific, con respecto a Pacific, pues es importante mencionar aquí que la compañía de manera oficial, a través de información relevante de la superfinanciera, no desmintió la noticia sobre la posible oferta de Alfa, teniendo en cuenta aquí que la compañía pues comentó que se encuentra evaluando varias propuestas y agrega que no existe garantía de que alguna propuesta sea aceptada o implementada, más no, digamos que niega esta noticia o este comunicado que se venía hablando de hace varias semanas y que hasta la semana anterior, el día viernes, Bloomberg publicó de manera internacional. Aquí los dejo con Agustín. El mercado mundial de divisas y en el mercado mundial de divisas y petróleo, simplemente estamos observando, como ustedes ven, un mapa principalmente rojo. El dólar está ganando terreno frente a prácticamente todas las monedas a nivel global. Esa caída que estamos observando en los precios del crudo desde la semana pasada, después de que alcanzáramos ese máximo de $40 el barril. Fíjense ustedes cómo está tomando tanta importancia todas las noticias que tienen que ver con la reunión en torno a la posible congelación de producción de los principales países y miembros de la OPEP. La semana anterior simplemente les recuerdo que Arabia Saudita había manifestado que no iba a congelar su producción de crudo si Irán no lo hacía primero. Eso pues está generando algunas presiones negativas sobre las monedas emergentes, y en el caso del peso colombiano, en línea con la expectativa que presentamos el día viernes, donde esperábamos que el tipo de cambio se acercara a los 3.050, como ustedes pueden observar en la gráfica, el tipo de cambio efectivamente reaccionó de esta manera, pero lo más interesante es ver cómo esta media móvil de 200 que ha sido tenida en cuenta muy fuertemente las últimas semanas, continúa ahora siendo bien importante. Para el día de hoy esta zona se consolida como un soporte relevante, y les recuerdo esa resistencia que estábamos viendo en el más mediano plazo sobre los 3.100 a 3.120 pesos, nivel en el cual el peso podría llegar a presentar algún tipo de descanso de ese incremento que esperamos para la jornada de hoy. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, por primera vez en más de 6 semanas se observa una leve disminución en las posiciones netas de los operadores en Nueva York, y aquí esta es la primera señal de que los hedge funds están empezando a disminuir sus posiciones largas que venían empezando a tomar cuando el crudo presentó ese rally o ese viejo rally alcista que habíamos observado los 3 últimos meses. Adicionalmente, algo que nos continúa preocupando, y ahora sí aún más, fíjense ustedes que nuevamente vuelve a caer la cantidad de plataformas activas en Estados Unidos, pasa de 372 a 362 plataformas para esta semana, lo que muestra claramente las consecuencias de esa caída tan dura en el precio del crudo y la afectación que han tenido los pequeños petroleros en Estados Unidos. Ese canal bajista que habíamos empezado a señalar entonces continúa tomando más fuerza. Aquí entonces les recuerdo, la semana anterior habíamos observado, cuando vimos la ruptura de 40, un primer nivel de 38, les recuerdo que ahí el precio del crudo presenta una leve estabilización. Más abajo tenemos un nivel de $36 el barril, que también es un nivel importante Fibonacci. En ese nivel podríamos empezar a observar algo de soporte o estabilización, pero este canal
bajista únicamente podría cambiar tendencia en este momento si el precio del crudo se operara por arriba de 38,5 a 39 dólares el barril, algo que en el corto plazo está descartado. Por ahora entonces la tendencia de corto plazo, aunque no se ha consolidado, sí es bajista, y muy atentos entonces a la zona de 36 dólares el barril como posible soporte. Volviendo al tema de renta fija, los mercados están teniendo algo de recuperación en Estados Unidos, tasas de tesoros pues se han mantenido prácticamente estables a pesar de la publicación de datos de empleo en Estados Unidos el pasado viernes. Los pronunciamientos de Loretta Mester, gobernadora de la Reserva de Cleveland, hay que entenderlos bajo el sesgo que ha tenido esta funcionaria, con presiones alcistas o con ajustes de tasas al alza más fuerte que el consenso de miembros de la Reserva Federal. Esta funcionaria manifestó que en marzo apoyó la idea de mantener las tasas inalteradas debido a la limitada información que se había dado a conocer durante el primer trimestre, pero digamos que todavía mantenía su sesgo de incrementos de tasas de interés. Interesante en los Estados Unidos observar cómo firmas muy reconocidas, PIMCO, BlackRock, están recomendando los títulos indexados a la inflación, entendiendo que tal vez la Reserva Federal está siendo demasiado expansiva con relación a los datos macroeconómicos que se están presentando. Entonces este es un seguimiento interesante que debemos darle aquí en adelante, no tanto en apuestas en tasa fija, sino aparentemente en esos indexados a inflación. En Europa la tendencia pues, está mostrando un poco negativa durante la jornada de hoy, tal vez por esos indicadores de confianza de los inversionistas, pero simplemente tener en cuenta las bajas tasas de interés en este mercado y lo difícil que es leer esas tasas de interés con la información macroeconómica en este momento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vimos como el viernes el mercado por fin rompe la zona del 793, zona importante de la media móvil 200. Con esa ruptura realmente los cortos que habíamos recomendado desde toda la semana pasada tuvimos que hacer stop. Es una ruptura importante. Igual no creemos que el mercado siga siendo... Un segundo, por favor, que me está molestando alguien. Aló. Entonces, en ese orden de ideas, realmente no creemos que tenga mucho espacio en la zona de abajo, pero igual la atracción que trae el mercado es importante, por lo cual creemos que cortos en estos momentos no los vamos a seguir haciendo, sino estopearnos a mercado y esperar a que el mercado encuentre una zona de estabilización para poder realizarlos. Recordar que el día de mañana hay dato de inflación importante que nos va a decidir cómo va a ser el comportamiento durante todo el mes de abril. Recordar que en estos momentos también gran parte de la bajada ha sido entrada de inversionistas institucionales e inversionistas extranjeros, lo cual le ha dado mayor volumen de operación. Por el momento seguimos con nuestra visión neutral, esperando zona de estabilización para volver a recomendar cortos. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.